Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de lunes 16 de marzo del 2020 de Hora de Noticias. Les habla Ezequiel Trumper. Obviamente estamos viviendo días y horas inusuales, sin precedentes y dramáticas. No vamos a hacer la presentación habitual hasta que la situación se normalice y realmente no tenemos la menor idea cuándo eso ocurrirá. Sí, estamos al 87.8 FM, sí, nos pueden escuchar bajando nuestra aplicación Radio Austral en cualquier teléfono de cualquier marca, diseño o sistema operativo. Pueden escucharnos también por el YouTube, el canal de YouTube, al cual pueden ingresar por la página de Facebook de Radio Austral, hasta la primera, o mi propia página de Facebook que lleva mi nombre, o también pueden hacerlo entrando a la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, y también a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au. Estamos viendo horas dramáticas porque el mundo ha entrado en un túnel del cual no sabemos dónde está la salida o cuán lejos está la salida y dónde está la luz al final. Y yo, por lo personal, hemos escuchado y leído tantas cosas en relación a este tema que creo que la responsabilidad que nos cabe como comunicadores sociales es simplemente dar la información chequeada y fidedigna. Porque si no, usted va a entrar en la locura y nosotros queremos que usted esté bien informado y no se vuelva loco, sino que sepa lo que está pasando. En primer lugar, la información es que el gobierno ha prohibido que cualquier persona entre a Australia sin que esa persona entre en cuarentena. Para decirlo de otra manera, todas las personas que entren o retornen a Australia, sean ciudadanos australianos o de cualquier otro país del mundo, tienen a partir de la medianoche de ayer la obligación positiva de autoaislarse por 14 días. Si usted tiene una casa acá o vive acá y ciudadano australiano vuelve del extranjero, de donde sea, de donde sea, usted tiene que permanecer en aislamiento por 14 días. Por supuesto, eso es una medida draconiana porque si usted está en aislamiento, usted no va a poder ir a trabajar, no va a poder visitar familiares, ni amigos, ni nada parecido. Entonces, pero la pregunta que se hará usted es, ¿cómo se van a dar cuenta que usted está en aislamiento una vez que lo dejaron entrar? La Premier de New South Wales, Gladys Berejiklian, dice que hay leyes que aseguran que el Estado puede implementar estas prohibiciones, pero el gobierno está reconsiderando introducir legislación urgente en caso de que cambios sean necesarios. La Premier de New South Wales, que es el estado donde más casos de coronavirus ha habido, lo que es normal porque es el estado más populoso del país, dice que la gente tiene que ella misma tomar la iniciativa y hacer lo correcto, pero ha advertido que la policía estará involucrada si la gente no sigue estas restricciones. Y en pocas palabras, que si usted llega de vuelta a Australia, usted conoce a alguien que llega de vuelta a Australia y no entra en cuarentena por 14 días, usted es pasible de una sanción. No le puedo decir cuánto porque no sabemos exactamente. Y si usted sabe de alguien que vuelve del extranjero y no se ha aislado, puede reportarlo a la policía diciendo que esa persona está violando las leyes de cuarentena. En otras medidas, el gobierno ha prohibido que, a partir del día de la fecha, que haya reuniones de 500 o más personas. Se le pide a la gente que no estreche más las manos. Apretón de manos nunca, no más, por ahora. También hay restricciones para que la gente pueda entrar a visitar institutos geriátricos. Si usted tiene parientes o amigos en geriátricos o nursing homes, como se dice en inglés, pero son geriátricos en castellano, usted consulte si lo van o no dejar entrar. Le digo esto porque las personas más vulnerables a este virus son justamente las personas de mayor edad. La diferencia es realmente notable, ya que las personas de 80 años para arriba tienen un
una probabilidad de muerte del casi el 15%. Y de todos los casos de muerte confirmados hasta ahora, las personas de 80 para arriba constituyen el 22% de mortalidad. Si usted tiene entre 70 y 79 años, la tasa de mortalidad es del 8%. Si tiene entre 60 y 69 es del 3.6%. Y si tiene de 50 a 59 ya es mucho menor, es un 1.3%. Y ahí ya después de los 50 para abajo las tasas de mortalidad son prácticamente inmateriales, diría yo. El gobierno ha impuesto estas restricciones para evitar la propagación del virus. El virus de por sí no es un virus de enorme mortalidad, por lo que acabo de decir, la mortalidad es baja. Pero el problema que existe es que es de muy fácil contagio. Y al ser de muy fácil contagio, muchos requerirán atención médica. Y el problema es que no existe la capacidad hospitalaria, no hay literalmente camas en los hospitales para poder atender a toda la gente que necesitará atención médica si el virus no es contenido. Y para hacer el tema mucho más dramático de lo que parece, pero lo es, tenemos un número limitado de respiradores. Y mucha gente que contrae esta enfermedad que culmina en una neumonía, en su peor sintomatología, necesita ayuda de respiradores para poder vivir. Y si no hay la suficiente cantidad de respiradores para poder vivir, en algunos países, por ejemplo en Italia, se le está negando la respiración y se mueren ahogados a las personas de 65 para arriba o de 70 para arriba, depende del lugar. Eso que parece dramático, y lo es lo que está ocurriendo. Además, las personas que tienen esta enfermedad y se recuperan, no que tuvieron la gripe leve, 3 días en cama o 6 días en cama y otra cosa, no. Aquellos que la tuvieron de verdad y se recuperaron, los médicos están estudiando esta enfermedad y que es muy nueva, y han establecido que aquellos que tienen la enfermedad en forma seria van a sufrir un daño muy serio a su capacidad pulmonar y cardiovascular, necesitando en algunos casos hasta 15 años para una recuperación completa. Eso significa que el daño hecho por este virus de forma directa, más los procedimientos de cuidado intensivo que tienen que realizarse sobre pacientes que están desesperadamente enfermos, van a dejar a la gente con cicatrices en sus pulmones y en el tejido nervioso, más allá del trauma psicológico, que van a demorar mucho su recuperación. Esa es la información al día de la fecha. Los colegios van a permanecer abiertos por una razón, cosa que no ha ocurrido en muchos otros lugares del mundo. En España están cerrados, en Argentina están cerrados, en Israel están cerrados, en Francia están cerrados, ni hablar de en Italia o en China. Pero el tema fundamental es que la razón por la cual los colegios siguen abiertos en Australia, usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, es la siguiente. El gobierno, escuchando el asesoramiento de los médicos y científicos que están estudiando el virus, dicen que prefieren que los chicos estén en el colegio, porque en el colegio se pueden contagiar entre sí. Y después cuando vuelven a la casa, aunque los chicos prácticamente son inmunes a esto, o si son inmunes no presentan ninguna sintomatología, no se enferman. Entonces los chicos cuando vuelven a la casa, en ese caso, pueden contagiar a los padres. Pero si en vez de dejarlos en el colegio, los dejamos que estén libres, andando sueltos por el resto de la comunidad, van a contagiar a muchísima más gente, siendo completamente no presentando ningún síntoma, o sea, siendo asintomáticos, contagiarían a mucha más gente de la que contagiarían encima del colegio. Por eso los chicos están yendo al colegio, por decisión del gobierno. Es una decisión inusual que en este caso ha tomado las autoridades federales de Australia para que el virus no se propague tanto como se ha propagado. En este momento tenemos 156.000 o 157.000 casos de coronavirus en todo el mundo
y 5.839 muertes, lo que es una tasa muy, pero muy baja. 76.000 personas se han recuperado. Y por países, de los 5.000, esto es interesante, de los 5.400, 5.300 muertos que le decía hace un momento, casi 5.000, le diría casi 6.000. En China en este momento hay lleva más de la mitad, hay 3.200. Pero el problema fundamental es que hay muchos muertes en Italia, hay casi 1.500 personas fallecidas. En Irán hay 611, en España ya hay casi 200. Depende cuando usted escuche esto, pues esto va cambiando de minuto a minuto. En Estados Unidos hay apenas 60 y en Australia tenemos en este caso solamente 3, no ha cambiado. Hay unos 250 casos de coronavirus y solamente 3 personas han fallecido. Ahora sí, hacemos una pausa y continuamos con mucha más información. Hay tanta desinformación o mala información de buena y de mala fe sobre este virus que en este caso aquí en Radio Austral hemos tomado la decisión de solamente darles a conocer a ustedes opiniones de científicos no solamente consagrados sino con especialidades directas en el tema. En tal sentido les quiero comentar información que fue brindada por un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, donde él dice lo siguiente, y quiero que entienda usted lo que le voy a decir, porque es información comprobada de alguien muy responsable. Dice que el coronavirus, como ya sabemos, es nuevo para la población mundial. Empezó a fines del año pasado de un animal, puede ser un murciélago, no se sabe, probablemente en un mercado en el centro de China, en Wuhan. Y está relacionado con otros virus que causan resfríos y actúa de una manera muy, muy similar a otros virus. Es muy fácil de transmitir porque se transmite a través de cualquier gota que uno le pueda caer de la nariz o que usted salpique y puede quedar en la superficie de un botón de un ascensor, de una escalera o directamente de otra persona. Como nadie en la historia de la humanidad ha estado expuesto a este virus, eso significa que nadie tiene inmunidad por este virus. Y este virus ahora dice este médico, le voy a dar el nombre en un momento, dice que este virus se está moviendo en forma explosiva dentro de la población mundial. Mientras la gran mayoría de la gente se va a recuperar sin problemas, alrededor del 20% de la gente que se pesca el virus va a desarrollar alguna enfermedad seria. Algunos van a desarrollar neumonía, que causa problemas en la respiración y puede necesitar hospitalización. Alguna de esa gente va a estar tan enferma que no puede ser salvada y morirá de neumonía. Por ahora, la tasa de mortalidad de la gente que desarrolla síntomas es entre el 2 y el 3% mundial. Pero una vez que desarrollemos exámenes con el sampleo que se necesita para descubrir cuánta gente realmente se pescó este virus, pero no tuvo ningún tipo de sintomatología, es probable que la tasa de mortalidad en realidad sea alrededor del 1% o menos. Pero esto es un número muy grande, porque es al menos 10 veces más alta que la mortalidad que tiene la gripe todos los años. Por ejemplo, en algunos años, en los Estados Unidos, la gripe ha matado entre 60 y 70 mil personas. Haciendo una matemática simple de la mortalidad de la gripe común y la mortalidad de este virus, eso significa que si este virus no se controla, en vez de haberse entre 60 y 70 mil estadounidenses que morirán, serán entre 600 o 700 mil. Pero en realidad, esto es peor de lo que parece. La gente mayor que ya tiene problemas de salud son mucho más vulnerables de promedio. La tasa de mortalidad del coronavirus en la gente de 80 para arriba es, como les decía hace un momento, entre el 15 y el 20%. Y aparece, y
que tiene un 7 y 8% de mortalidad entre gente de 70 y 79 años. El médico en este momento está repitiendo las mismas cifras que yo le decía hace un momento. Pero acá viene la parte que el médico cataloga como terrible. Si usted es una persona joven y sana, usted puede agarrarse el virus sin desarrollar ningún síntoma serio uno mismo. Y usted se lo puede pasar muy fácilmente a la persona mayor sin darse cuenta. En pocas palabras, es muy fácil que un nieto vaya a visitar a su abuela, sintiéndose perfectamente bien, le dé un beso y un abrazo, se quede un rato tomando el té y la mate. Aunque el nieto no sienta nada. Porque uno puede pescarse este virus tocando simplemente la manija de una puerta o el botón de un ascensor. Entonces, si uno se pesca este virus, lo más probable es que se lo pase a 3 otras personas, que si se lo pescan también se lo van a pasar a otras 3 personas y así sucesivamente. Entonces, si uno hace las matemáticas de una persona, por apenas 15 contactos de transmisión, o sea, una persona se lo pasa a otra, que se lo pasa a otra, que se lo pasa a otra. Si eso ocurre 15 veces, de una persona pasamos a tener 14.350.000 afectados. Solamente los primeros 15 pasos de transmisión. Y en los 15 pasos de transmisión pueden tener lugar en apenas unas semanas. Y este índice toma en cuenta la gente joven que ni se va a dar cuenta que tuvo el virus. Por eso, este virus que de por sí no es tan grave, y la gran mayoría de ustedes no se van a morir por esto, pero una enorme proporción, yo le diría, tiene una chance del 99% de sobrevivir, está aterrorizando a los gobiernos del mundo, porque si se disemina sin ningún control, terminaríamos en un desastre sanitario sin precedentes en la historia de la humanidad. Por lo menos desde la gripe española en 1917 a la fecha. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En la página de Facebook de la revista Austral, que será mostrar la primera, una página de Facebook renovada, donde publicamos en este momento solamente noticias, hemos tenido un cambio de administrador. Usted encontrará los 2 artículos que le acabo de mencionar en relación al coronavirus. Uno de los mismos, donde se explica en detalle qué es el coronavirus, cómo se propaga y qué medidas usted puede tomar. Lo hemos publicado allí en una información completa, directamente en idioma castellano o español, como usted quiera elegir. Todo lo encontrará allí, desde cómo se propaga, cómo hay que combatirlo para, obviamente no tenemos cura todavía, pero cómo hay que combatirlo para que usted no pueda contraerlo y demás. ¿Qué puede hacer uno para protegerse? Etcétera, etcétera. Está todo en la página de Facebook de Radio Austral y le pedimos por favor que entre allí y que se lea y se informe de fuentes fidedignas. Y le digo fuentes fidedignas porque hemos leído tanta desinformación. Mire, hemos leído en redes sociales verdaderas barbaridades, y le digo porque sé que en caso de que usted los haya leído, por ejemplo, leí algunas personas que prefiero no calificarlas en cuanto a lo que me parecen, han publicado, por ejemplo, que Cuba ya tiene el remedio, el antídoto para el coronavirus. Y que eso es completamente falso. Si existiera un antídoto para el coronavirus, no solamente no lo tendría Cuba, que no lo tiene. Cuba es un pobre país, una dictadura espantosa, sino que lo tendrían todos los demás. Y ningún gobierno, ni el de Australia, ni el de Estados Unidos, ni de Gran Bretaña, ni de ningún otro lado, estarían poniendo las draconianas medidas que están prácticamente creando un caos económico del cual vamos a tocar en un momento. Por eso le estoy diciendo que no crea en esas tonterías que se están publicando, porque realmente dan vergüenza ajena realmente. Incluso he llegado a leer que médicos de Cuba llegaron a Italia con un nuevo médico para curar a la gente, mientras Estados Unidos se dedica a agredir a los pueblos del mundo. Bueno, hay gente esto lo publicó una persona de nuestra comunidad, hay gente muy tonta. Por favor, le pido por favor que los ignore, son pobres infelices,
que no merecen 2 minutos de su tiempo, pero publican estas cosas en Facebook y en otras redes sociales, y la única responsabilidad que podemos hacer, que podemos tener en Radio Austral, es decirle cuál es la enfermedad, cuál es la información chequeada, fidedigna, que usted tiene que prestarle atención. La esposa del presidente español, Pedro Sánchez, contrajo el coronavirus. Peter Dutton también contrajo el coronavirus, nuestro ministro de Home Affairs. Esto nos enteramos el viernes a última hora. Se lo contrajo aparentemente, porque no es imposible saber dónde uno lo contrajo, cuando estaba en Estados Unidos, una visita que hizo en Washington, a punto tal que estuvo en contacto con la hija del presidente Trump, Ivanka Trump, que una vez que se enteró que el ministro australiano que estuvo con ella tenía el virus, se entró en aislamiento voluntario. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos, por otro lado, estuvo en contacto con un funcionario del gobierno brasilero que tenía el virus también, pero se testeó y el resultado le dio negativo. En el Palacio de la Moncloa, que es el Palacio de Gobierno en España, se metió un comunicado diciendo que las personas más cercanas al presidente del gobierno han dado positivo, y muchas incluyen a muchas personas que están allí, incluida su esposa, una mujer joven, doña Begoña Gómez. No sé por qué le llaman Doña, no debe tener ni 45 años la mujer. Sin embargo, las autoridades en España no dieron más información, por lo que no se conoce cómo se realizará la cuarentena, ya que el mandatario español tampoco va a poder estar por las calles, como usted o como yo por ahora, porque también entrará en cuarentena, porque obviamente está en contacto estrecho con su esposa, por obvias razones. Se llegó a decir incluso que el gabinete australiano iba a estar en cuarentena porque Peter Dutton había estado en una reunión con ellos, pero ¿saben lo que pasó? La reunión que habían tenido el jueves del Comité Nacional de Seguridad del gobierno australiano tuvo lugar, pero Peter Dutton no podía estar presente y participó a través de un videolink. Y obviamente, al estar con videolink, no estuvo en contacto con los otros ministros, sino todo el gabinete australiano hubiera tenido que entrar en cuarentena. Como les estoy diciendo, este virus no discrimina entre ricos y pobres, entre poderosos y los que no lo son. Pero reitero, todas las personas que acabo de nombrar que tienen el virus, igual que la esposa del primer ministro de Canadá, por ejemplo, también, están en buenas condiciones de salud, tienen el virus, pero el virus no es por sí virulento, excepto en muy contados casos, proporcionalmente. Así que le pido que no entre en pánico, aunque es muy difícil no entrar en pánico cuando estoy contando todo esto. Pero no debe entrar en pánico, porque las chances de que a usted le pase algo por este virus son muy, pero muy escasas, aun si usted tiene más de 80 años, donde la tasa de mortalidad es del 15%, pero quiere decir que hay un 85% que no le pase nada. Esto no es SIDA, no es leucemia, no es cáncer, no es muchas otras cosas mucho peores que estas. El único problema que estamos teniendo es que mucha gente que tiene enfermedades serias hoy en día no puede ser atendida correctamente por la tremenda demanda que existe a nivel hospitalario. De manera tal que todas las cirugías que no son urgentes, qué sé yo, un reemplazo de cadera, por ejemplo, una operación de rodilla, hoy en día se han puesto en el back burner, como se dice en inglés, que significa se han demorado para más adelante, no sabemos cuándo. Vamos a hacer una pausa, pero del otro lado de la pausa les vamos a contar qué está pasando con la economía, porque eso es mucho, quizás, más grave de lo que está pasando con el coronavirus. Desde el punto de vista económico, no hay ninguna duda que en el segundo trimestre de este año la economía australiana colapsará, y como ya está colapsando. Las restricciones a los movimientos de las personas que se están dando en todo el mundo no harán cerrar sus fronteras. España está haciendo lo mismo. Estados Unidos ha prohibido todos los vuelos de Europa, incluido incluso los vuelos de Gran Bretaña, Irlanda y demás. Va a traer irremediablemente un parate económico de proporciones quizás que como nunca hemos visto en décadas. Las compañías no van a tener acceso al crédito, porque pues nadie le va a prestar plata a una compañía que no sabe cuándo va a poder resucitarse, porque la economía sigue planchada. Hemos visto la semana pasada cómo la bolsa
en los Estados Unidos y en Australia cayó en forma casi perpendicular. Cerró la bolsa el sábado en Estados Unidos, para nosotros, viernes para ellos, con una fuerte suba que dudo muchísimo que pueda mantenerse. La bolsa subía 1.000 puntos un día, bajaba 2.000 al día siguiente, subía 1.000 puntos al otro día, bajaba 2.000 al día siguiente. Eso es rarísimo, nunca pasa. Y el problema que estamos teniendo es que esto es insostenible. Y podemos tener una crisis económica mucho más grave que una crisis sanitaria, como la que tenemos con el virus COVID-19, como se hace conocer también el coronavirus. Yo detesto a aquellas personas que hablan del virus como el virus de Wuhan. Wuhan es la ciudad china donde apareció. Habla del Wuhan virus. Y me parece que las personas que se refieren al virus de Wuhan por ese nombre son racistas e impresentables. Lo digo con completo conocimiento de causa. No importa dónde empezó el virus. Decir que el virus es el virus chino es una vergüenza. Cierro el paréntesis porque no vamos a entrar en elucubraciones políticas, filosóficas, como hacemos habitualmente con algunos temas, porque ahora tenemos realmente una crisis seria de verdad. Y no estamos para esas indulgencias. Pero la economía va a entrar en picada. Si la gente no consume, si las empresas no reciben llamadas telefónicas, no reciben órdenes y no reciben nada parecido a actividad económica, no cabe ninguna duda que las empresas van a tener que empezar a despedir gente. Por lo tanto, los gobiernos del mundo aún no han encontrado el equilibrio entre lo que es mantener una economía sana, o por lo menos en respirador artificial, y mantener a la población sana. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. Por ahora no lo han podido hacer. De manera tal que este es un momento para ser muy conservador. Y porque la gente es muy conservadora, no es un momento, primero, para hacer ningún gasto extravagante, porque no sabemos cuándo vamos a tener, si vamos a tener trabajo el día de mañana. Ya les había informado el viernes pasado que los pensionados y aquellos que reciben beneficios de Centrelink en su totalidad van a recibir el día 31 de marzo en sus cuentas bancarias un cheque de $750 para estimular la economía. Yo no creo que eso yo no creo que eso cambie nada, soy sincero. Yo creo que eso no va a producir ningún efecto. Me parece bien que se los den, pero si el gobierno piensa que con eso le va a alcanzar para que la gente salga adelante y no tenemos una recesión o depresión, no será suficiente. Para eso no se necesita más que eso. Por eso el gobierno seguramente tratará de introducir en el presupuesto que presentará las próximas semanas, o quizá antes, más medidas de estímulo económico. Porque con esto estamos enfrentando una recesión que puede terminar en una depresión mundial. Y hemos visto los supermercados como la gente está comprando como si estuviéramos en una época de guerra. Ayer domingo fui al supermercado. Yo voy a caminar a la mañana siempre que puedo, muy tempranito, y a las 8:30 entré al supermercado. Después de mi caminata yo vivo enfrente del supermercado. Entonces, tengo esa suerte. Y no podía creer lo que veía. Parecía un patio de comidas un domingo a la 1 del mediodía. Todos los carritos del supermercado repletos. No quedaba una sola pasta, menos mal que compré 3 el otro día. No había arroz. La gente se llevaba todo lo que podía. Fruta envasada, cosas congeladas. Y yo miraba eso con escozor, porque yo decía, yo no necesito nada de estas cosas, pero a lo mejor vuelvo mañana y no las encuentro. Y se produce un círculo vicioso. La gente está gastando en cosas de primera necesidad, pero nada más que en cosas de primera necesidad. Fui a un cine el sábado a la tarde, creo que éramos 5. Los estacionamientos de los shopping malls, puedo elegir dónde estacionar. Y eso es la punta del iceberg. Las aerolíneas prácticamente han cancelado un 25% de sus vuelos a nivel interno dentro de Australia. Al exterior ya no se puede viajar más, porque si usted viaja en este momento al exterior,
Si hay algún vuelo que sale, que alguno que otro debe salir, no puede volver, porque cuando vuelve, usted no puede volver a su casa, porque tiene que estar, o puede volver a su casa, pero no puede salir, tiene que estar 2 semanas adentro. Eso significa al mismo tiempo que no puede llegar ni un solo turista de ningún país del mundo a Australia, porque el que viene tiene que meterse en su casa, porque si no lo va a buscar la policía, o en el hotel. Eso significa que los hoteles van a estar completamente vacíos, restaurantes van a estar vacíos, porque ¿quién va a ir? No hay más turismo. Y así viene todo el efecto dominó. Y el problema que yo veo, y lo veo con una enorme preocupación, y se lo digo con absoluta responsabilidad, es que no veo la luz al final del túnel. Porque esto no es una crisis económica que se arregla con un bailout, o sea, con inyecciones de dinero del gobierno. No es una guerra, una crisis política que se arregla sentándose 5 tipos alrededor de una mesa que se odian, al final se dan la mano entre sí y se van. Esto es un problema sanitario y no tiene arreglo todavía. Hasta que no encuentren un tratamiento antiviral o ni hablar de una vacuna, olvídese. Esto no tiene arreglo, a menos que puedan controlar que el virus que el virus deje de diseminarse. Pero yo no sé cuánto tiempo pueden tardar. Desde ya que no hay más fútbol, no hay más. En Australia todavía están jugando al fútbol, jugaron al fútbol el pasado fin de semana, pero a partir del próximo fin de semana no pueden jugar más porque no pueden entrar más de 500 personas a un escenario público. Eso significa que, claro, algunos partidos sí se podrían jugar, eso se lo digo en broma, pero es la única broma que voy a hacer en todo este programa, pero se van a jugar puertas cerradas, si es que se van a jugar, pero basta que se infecte un solo jugador para que ya no se juegue más. La Premier League inglesa está suspendida, no sabe si se va a reanudar, no saben qué hacer con los descensos, no saben qué hacer con las promociones de la segunda división. En Paraguay se suspendió el fútbol, la Copa América ya pende de un hilo, porque se está hablando que la Eurocopa se va a suspender también. Como la Copa América y la Eurocopa está estipulado que se juegan al mismo tiempo, es prácticamente una quimera que se juegue la Copa América, pero todavía no hay ninguna resolución tomada, pero la van a tomar en abril. Además, ¿cómo se va a jugar la Copa América? Por ejemplo, si los jugadores que vienen de Italia están en cuarentena y no pueden entrar y tienen que estar 14 días guardados antes de poder entrenarse. La Copa Libertadores ha quedado suspendida a partir de esta semana. La Fórmula 1 está suspendida. Todos los torneos de tenis en cualquier lugar del mundo donde se juegan han quedado suspendidos. Así que estamos ante una crisis, yo creo que como pocas veces, nunca hemos visto. Me acuerdo cuando fue la guerra en Irak, y un chiste al lado de esto. Fue el 9/11, el 11 de septiembre del 2001, un chiste al lado de esto. Porque está el mundo completamente paralizado. Ya hasta hay casos de coronavirus en Uruguay, donde ya hay 6 contagiados y el gobierno, al revés que lo que pasó en Australia, ha decidido suspender las clases, ¿no? Así que en la Argentina han suspendido todas las clases. También han obligado a toda la gente que venga de los países que consideran de riesgo, que son muchos, toda Europa y Estados Unidos y demás, no Australia, tengan que entrar todos en cuarentena. O sea que no hay más movimiento de personas en el mundo prácticamente. Yo les dije que iba a viajar la semana pasada y felizmente esto ocurrió. La crisis llegó a un pico muy importante antes de que tuviera que viajar. Porque si hubiera ocurrido cuando estaba ya de viaje, quiere decir que no podía volver a Australia, porque si volvía, o podía volver, pero tenía que estar 14 días dentro de una jaula prácticamente, en una pieza, o aislado en un hotel, porque no podía estar con el resto de mi familia. Entonces el mundo ha quedado completamente paralizado. Y esto, si no llegamos a algún tipo de consenso internacional para mantener a la economía funcionando de alguna manera y se levantan algunas de estas restricciones, en un plazo de 2 o 3 semanas, estamos viendo un colapso de la economía mundial como quizás nunca hemos visto en generaciones. Y con estas palabras pero muy poco optimistas, pero con completa responsabilidad y dándoles información que ha sido chequeada y verificada con la responsabilidad que corresponde en este caso, me voy despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Si tenemos una alerta de noticias en las próximas horas, esté atento, Radio Austral se lo vamos a dar. Por mi parte, espero que estén bien y será hasta mañana.